La Guerra de los 30 años es una de las guerras más conocidas y estudiadas de la Edad Moderna en Europa. Fue un conflicto bélico de carácter religioso, político y económico que se inició en el Sacro Imperio Romano Germánico en el año 1618 y que se extendió hasta el año 1648, cuando termina con la paz de Westfalia. Por ello, si quieres conocer al detalle la historia del primer conflicto armado de dimensiones europeas y hasta mundiales, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 28 del podcast Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. La verdad es que en los 28 programas de historia que llevamos, hemos dedicado muchos programas, sobre todo a la historia antigua, pero también hemos abordado la historia contemporánea, la historia medieval, etc. Pero creo que la historia moderna ha sido el patito feo hasta ahora, porque no le hemos dedicado muchos programas. Así que he querido hacer este programa tan impresionante sobre la guerra de los 30 años para compensar, digamos, ese vacío. Y la verdad es que teniendo en cuenta pues que a raíz de la revolución digital que estamos viviendo hoy en día, pues también a lo mejor nos podemos pensar, oye, pues, ¿cómo ha podido vivir la gente, la humanidad, hasta finales del siglo XX sin internet? Algo que es tan imprescindible hoy en día. Pues esto se resuelve pues pensando que la gente pues no necesitaba estas tecnologías o, en general para desarrollar su vida. Igual que tampoco hacían falta pues grandes tecnologías militares para hacer conflictos internacionales como fue la guerra de los 100 años. Y bueno, puestos a hablar de este conflicto, de esta guerra, que fue una de las más importantes y más estremecedoras de toda la edad moderna, hoy he querido contar con una especialista en el tema. Ella es Cristina Borreguelo Beltrán, de historiadora y catedrática de Historia Moderna de la Universidad de Burgos. Además, es directora de la Cátedra de Estudios de la Fundación Villalar Castilla-León y ha sido profesora visitante en numerosas instituciones académicas internacionales. ¿Qué tal estás, Cristina? Hola, muy bien, estupendamente. Muy contenta de estar aquí. Y nosotros de tenerte aquí en este programa. Creo que podemos hacer un gran episodio juntos para hablar, como decía, de esta guerra tan impresionante que tuvo lugar en el siglo XVII. Ujú. De 1618 a 1648, nada Mm, menos. exacto. Y bueno, para los que no te conozcan todavía, háblanos un poco de ti más profundamente y de tu trabajo. Bueno, pues yo soy, como te decía antes, personalmente no soy una mujer castellana, eh, nacida en Salamanca, estudié en Valladolid, en la Universidad de Valladolid. Tuve también la oportunidad de dar clases en la Universidad Complutense y ahora pues estoy dedicada full time en la carrera de Historia, en el grado de Historia y en el máster en la Universidad de Burgos. Pues una historiadora con una larguísima trayectoria en todos los ámbitos. Y podría destacar alguna cosa, pues por ejemplo, para mí fue un antes y un después trabajar en Estados Unidos, en la Universidad de Illinois, at Urbana-Champaign, porque allí conocí al hispanista Jeffrey Parker y estoy recordándolo mucho estos días, dado que acaba de morir su mentor, su director, John Elliot. Y bueno, pues estuve en ese ámbito hispanista trabajando en Estados Unidos y para mí fue extraordinario aquel tiempo. A partir de ese momento pude trabajar también en la Universidad de Harvard, de Chapel Hill, de Truman, de Chicago. O sea que esa experiencia americana, norteamericana, ha dejado una huella profunda en mí y bueno, pues es el día de hoy que todavía quiero volver allí una y otra vez, porque se aprende mucho, porque aprendes método, aprendes a trabajar,
Bueno, pues una experiencia que ha marcado toda mi trayectoria investigadora, que se dedicó desde el principio al estudio de la historia militar, al estudio de la guerra, y creo que ha tenido pues una proyección que no esperaba al principio cuando inicié estos estudios. La historia militar y la historia de la guerra tiene un enorme interés en la actualidad y de hecho pues tengo ahora mismo numerosos alumnos y estudiantes de doctorado que quieren precisamente trabajar e investigar en esta historia, ¿no? Esta historia de la guerra, en esta historia militar que tiene unas perspectivas inmensas. Mm. Y yo tengo que decir que lo de Geoffrey Parker no lo sabía, pero ahora mismo te envidio mucho, Mm, porque Geoffrey Parker es un historiador top, o sea, de los mejores que hay ujú, a nivel internacional y hispanista. ujú, Yo conozco y he leído, ¿no? Profundamente, por ejemplo, la biografía que tiene sobre Felipe II, que es ujú, monumental, o bueno, también lo hizo, ¿no? Con Carlos V. Y después también tiene un libro sobre historia de la guerra que me pareció bestial. ujú. Así que nada, pues eso. Que empiece la entrevista sabiendo la envidia que le tengo. No, bueno, aprovecho para decir también que tuvimos la suerte, la oportunidad en la Universidad de Burgos de nombrarle doctor honoris causa Mm, por esa universidad, o sea que es, quizá, me parece que es la única universidad que ha nombrado a Jeffrey Parker doctor honoris causa, o sea, pues para nosotros es un orgullo, bueno, pues sobre todo también conociendo toda su trayectoria, que es inmensa, impresionante. mm. Entiendo lo que me dices perfectamente. Y bueno, hoy venimos a hablar aquí sobre, no sobre Geoffrey Parker, también podríamos dedicarle un programa, pero hoy venimos a hablar aquí sobre la Guerra de los 30 años. Y precisamente usted publicó con la editorial La Esfera de los Libros un libro de título homónimo que se llama La Guerra de los 30 años, 1618-1648, Europa ante el abismo. Y bueno, la primera pregunta que quería hacerle es, ¿cómo fue el camino hasta haber publicado esta obra? Bueno, pues sí, quiero recordar que hace ya 6 años, en 2016, Mm, pues un correo electrónico de la editorial Esfera de los Libros irrumpió en mi vida. Ya sabes cómo lo hacen muchos mensajes, muchos emails que irrumpen en tu vida y, bueno, pues te cambian el pie, te cambian bueno, la dirección. Me ofrecían un contrato para escribir un libro sobre la guerra de los 30 años en 2 años y medio, que sería publicado, pues iba a ser publicado en el cuarto centenario del comienzo de esa guerra, 1618-2018. Y bueno, pensaba que pues, los centenarios son para unos oportunidades, para otros exigencias del guión, y finalmente para ciertos críticos que también me los he encontrado, dicen que es menoscabo de la investigación, porque hace girar la historia en torno a las efemérides y a los que preconizan y patrocinan esas efemérides. En cualquier caso, aquello para mí fue un reto de tiempo, con muchas consecuencias en la vida personal, y sobre todo tenía que ser un libro para el público en general y especialmente para el lector curioso, interesado en estos temas. Al mismo tiempo debía ser un libro también ciertamente para el uso académico, con aportaciones que facilitaran el avance investigador. De verdad, todo un reto. Y la solución vino de la mano de la propia editorial, que configuró el libro en primer lugar para el público en general y en segundo lugar para el estudioso, el académico, el investigador. Y por ello, si seguramente, como me has dicho, has leído a fondo el libro, has mirado, pues la obra presenta dos niveles de lectura. Para el lector interesado en la Guerra de los 30 años, basta simplemente con leer de forma continuada el texto. Y para el investigador tiene opción a los recursos añadidos al final, el capítulo historiográfico, las notas a pie de página, la inmensa bibliografía, y también, pues, bueno, pues ese primer capítulo que para mí también fue pues, importante, esa puesta en escena de cómo se vivió, qué pensaban aquellos contemporáneos de aquella contienda. En definitiva, puedo decirte que es un libro de síntesis, una síntesis revisada y puesta al día para el lector español de un conflicto gigantesco que asoló a Europa en la Edad Moderna, un conflicto que puso a Europa al borde del abismo y que he planteado teniendo como protagonistas a los Habsburgo de Viena y Madrid.
O sea que hay muchos protagonistas, hay muchos bandos, es un conflicto complejo, pero centrándolo en los Habsburgo de Viena y Madrid, podíamos ir abarcando todo el conjunto de esta contienda. Bueno, pues como en toda revisión historiográfica, una de las cuestiones quizá más espinosas ha sido pues aproximarse al volumen científico, a la producción científica de las últimas décadas en torno a este conflicto. Fijarse que solo la paz de Westfalia ofrece, hasta que, bueno, cuando escribí el libro, quizá ahora hay más de 4.000 títulos. Y me acuerdo de lo que decía Jeffrey Parker, del que hemos hablado, en su prólogo también de su obra inestimable, de la obra de la Guerra de los 30 años, que el propio Parker publicó en 1984, diciendo eso, que todo lo que se ha producido es tan inmenso en artículos, libros, etcétera, y en muchas lenguas diferentes, que constituyen un desafío a la resistencia del investigador. O sea que es una guerra impresionante, un conflicto gigantesco, con una documentación bibliográfica impresionante. Y bueno, pues hoy en muchos archivos existe eso, una documentación inmensa en archivos, una bibliografía extensísima, y el historiador tiene que seleccionar su metodología de trabajo. Y yo siempre explico a mis alumnos que la ciencia histórica es un proceso en la que se concatenan unos acontecimientos con otros para comprender esos procesos, para poder narrarlos y explicarlos. El investigador ha desarrollado, el histórico, no el investigador histórico, ha desarrollado una metodología muy simple: génesis, causas de los acontecimientos, desarrollo y consecuencias. Y sobre esta línea pues he pretendido, vamos a decir, estructurar el libro. Mm. Y bueno, No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, sí, pues por Vale. supuesto. Bueno, me alegro mucho. Sí, sí, yo creo que todos los libros en general son una carrera de obstáculos, ¿no? Por Es una sacarlo carrera, adelante. Mm, exactamente, una carrera de obstáculos que, vamos a decir, aprisiona, ¿no? Este es el mm, tema, te aprisiona en el tiempo, en el espacio, etcétera. De hecho, en la contraportada del libro, que lo tengo delante ahora mismo, aunque no lo puedan ver nuestros oyentes, sale precisamente eso, que se sacó con motivo del cuarto centenario del Exacto. inicio de la contienda. Ujú. Y bueno, estamos hablando mucho, estamos metiéndonos ya de lleno en esta contienda, ¿no? En la guerra de los 30 años, pero retrocedamos un poco y hablemos un poco sobre cómo era el contexto histórico de Europa a principios del siglo XVII. Es decir, hablemos un poco sobre las causas, ¿no? De la guerra, sobre esos antecedentes que llevaron al estallido. Bueno, bueno, lo primero que fue una contienda de enormes dimensiones, ¿no? O sea, tanto por la duración, por los espacios, por los territorios comprometidos en aquella guerra. Y podemos decir algo que puede sonar a muy actual, ¿no? Fue una chispa, la chispa de Bohemia, la chispa que generó toda una guerra que se fue extendiendo no solamente por toda Europa, no solamente involucró a toda Europa, sino también a diversos territorios de América y Asia conectados con Europa. Bueno, pues es una época colonial y también allí va a llegar la guerra. Y por eso algunos le han llamado la Primera Guerra Mundial, algunos historiadores, otros discrepan en este nombre, pero bueno, se entiende que por primera vez llegó una guerra a extenderse por los espacios y los territorios de una manera impresionante. Y bueno, en primer lugar, por eso a mí me interesa mucho siempre cuando esa chispa, ¿no? Y yo pretendo que el libro precisamente surja de ahí, de esa chispa, y se vaya extendiendo. Esa ha sido la metodología, ¿no? Desde el centro de Europa, desde esa chispa de Bohemia, se va extendiendo primero por el Sacro Imperio Romano Germánico y luego involucra prácticamente a toda Europa, al norte de Europa, de alguna manera menos a Inglaterra, pero también, y por supuesto a Francia, España, Italia, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, en primer lugar, sí que considero siempre como muy importante los espacios, la geografía, porque no se puede comprender la historia sin ese conocimiento geográfico. Y bueno, pues de ahí también, aprovechando estas circunstancias, me parece importantísima la geografía para el estudio de la historia. Es necesario esos mapas, necesitamos controlar los mapas, controlar los espacios, controlar los territorios, etcétera. Mm, Bueno, pues la Guerra de los 30 años, como he dicho, se inicia en esos territorios patrimoniales de los Habsburgo, concretamente en el que yo he denominado el avispero bohemio y en su capital Praga, y a partir de ahí se fue extendiendo en círculos que yo también he visto, círculos concéntricos, aquellos principados electorados del imperio más protagonistas en el inicio de la contienda. Por ejemplo, son muy protagonistas el Palatinado, Sajonia, Baviera, Brandenburgo, y para proseguir con los diversos países, la mayoría externos al Sacro Imperio, que fueron implicándose en la conflagración, como Dinamarca, España, Suecia, Francia. Entonces, como se ve, ¿no? Desde ese corazón central de ese eh, territorio, ese avispero bohemio, se va extendiendo por toda Europa, primero al Sacro Imperio Romano-Germánico, lo que conocemos por Alemania, Austria, eh, y luego ya es por todos los territorios europeos prácticamente. Por eso vamos a dar mucha importancia a, eso, a la geografía, a los espacios, y este libro lleva una línea espacial, esas líneas concéntricas hasta llegar, pues eso, aunque tratamos menos en el libro, hasta llegar a esos territorios coloniales fuera de Europa. Y es una guerra que de rebelión local se convirtió en un conflicto mundial. Y es un tema de enorme interés, es un tema, esa expansión de la guerra. Bueno, pues efectivamente, ¿qué pasa en Bohemia? Mm. Pues es un reino rebelde que quiere su independencia, que además tiene eh, vamos a decir, su propia religiosidad, su propia confesión, independientemente de que políticamente depende del Sacro Imperio Romano Germánico. Y además es un reino rebelde y es orgulloso de ser estos checos, ¿no? Orgullosos de ser, bueno, pues es un reino electivo, es decir, que no es hereditario. Los emperadores, los archiduques de Austria no acceden, sino que tienen que ser elegidos, no heredan el reino, sino que tienen que ser elegidos. Y cuando los electores de Bohemia eligen a otro monarca, a otro rey de Bohemia, distinto al emperador, que había sido hasta entonces rey de Bohemia, pues ahí estalla el conflicto. Los rebeldes checos incluso llegan a lanzar por la ventana del castillo de Praga a los ministros del emperador, y aquella caída es muy conocida, ¿no? La defenestración de Praga, tuvo un carácter trágico-cómico, pues a pesar de los 20 metros de altura, los defenestrados se hundieron en un montón de estiércol y consiguieron huir. Bueno, pues se puede decir que este es el inicio, es la ruptura, o como también decimos los historiadores, esta es la chispa que va a hacer arder todo un conflicto, toda una conflagración que se va a extender por toda Europa. Mm. Bueno, pues al menos nos podemos quedar con la anécdota de que Sí, sobrevivieron a una caída de 20 metros, ya, exactamente. llenos de estiércol, pero sobrevivieron. Exacto, Y bueno, como ya se podrán imaginar todos nuestros oyentes, al ser un conflicto que duró 30 años, entre 1618 y 1648, tuvo que pasar por varias fases, ¿no? O etapas diferentes, porque no fue un conflicto que estuvo igual de intenso los 30 años. Entonces, ¿qué distintas fases podemos encontrar dentro de la guerra de los 30 años? bueno, pues han estudiado unas fases básicas bueno, sirven para el estudio didáctico, ¿no? Para el estudio. Y bueno, hoy en día han sido ya superadas, pero son interesantes, puesto que todo el mundo a partir de esa, bueno, pues de esa defenestración de Praga empieza
a unirse en distintos, vamos a decir, a los distintos contendientes que ya se van marcando, unos contendientes todavía pesa mucho en esta primera fase de la guerra, pesa mucho pues todo el tema religioso y aparecen pues esos dos bandos, protestantes y católicos, los Habsburgo unidos al catolicismo y los príncipes del Sacro Imperio que se van a unir, tanto príncipes calvinistas como luteranos, pues van a formar su liga y bueno, pues estos bandos van a encontrar distintos apoyos. En el centro están los Habsburgo, que es la fuerza más poderosa en esta época de la segunda década, ¿no? Segunda década del siglo XVII. Y frente a ellos van a aparecer una serie de estados protestantes que buscan el detrimento de los Habsburgo, que hasta entonces habían sido y seguían siendo la fuerza motor de toda Europa. Aparece en primer lugar, por lo tanto, y en esto es cómo estudiamos las fases de la guerra, pues aparece en primer lugar Dinamarca, que no entra además como un rey, sino como duque de Holstein, es decir, entra en la guerra como uno más del Sacro Imperio Romano, como un príncipe del Sacro Imperio Romano Germánico. Bien, se puede decir, tiene interés, ¿no? Porque toda la primera parte de la Guerra de los 30 años favorece a los Habsburgo. Es increíble cómo los Habsburgos van derrotando una y otra vez a todos los enemigos, en primer lugar a Dinamarca. Ya a la entrada de Suecia en la segunda fase de la contienda, pues se puede decir que se internacionaliza el conflicto, porque hasta entonces, hasta 1629, el conflicto parecía enmarcado en un contexto alemán. Eso, Cristian IV de Dinamarca, que era muy poderoso y rico, sobre todo rico, era un rey que sabía ahorrar, declaró la guerra a los Habsburgo y lo hizo, como he dicho antes, como duque de Holstein. Su derrota y la paz de Lübeck en 1629 supusieron la retirada de Dinamarca. Tras esa primera fase danesa, o segunda fase, como queramos decir, si la primera consideramos que es todo lo de Bohemia, el conflicto se internacionaliza hacia 1630 con la entrada de Suecia en el conflicto. Gustavo Adolfo de Suecia es un monarca impresionante, pues muy conocido, se ha estudiado, desembarca en la Pomerania, al norte de Alemania, con un ejército distinto a los ejércitos anteriores, un ejército mucho más técnico y un ejército nacional. Y por lo tanto va a arrasó prácticamente todo el centro de Alemania. Es la primera vez que los Habsburgos son derrotados, pero desgraciadamente para Gustavo Adolfo, que es un magnífico rey, que es un magnífico estratega, que es un magnífico militar, se expuso demasiado en una de sus batallas y murió en el conflicto, y aquella fuerza, aquel ímpetu, pues ya no lo pudo seguir su segundo general o se entierna. Y bueno, a partir de entonces ahí se internacionaliza el conflicto, pero ya ese empuje sueco va a disminuir. Solo hubo una victoria grandiosa, una victoria importante para España, y es la batalla de Nördlingen en 1634. Una batalla magnífica para los Habsburgo, donde intervino además muy directamente el cardenal Infante, al frente de las tropas españolas. Y bueno, fue un antes y un después, pero Nördlingen se esperaba que fuera ya el final de la guerra, pero no ocurrió. En contra de lo que se esperaba, aquella batalla y la paz de Praga no condujeron al final del conflicto, que hubiera sido magnífico para España, sino que incrementaron la espiral bélica. Y llegamos a otra fase, la fase de 1635, la más grave para España, porque la Francia de Luis XIII y de su ministro Richelieu, después de subvencionar, porque Francia subvencionaba para que todos estos estados, tanto Dinamarca como Suecia, entraran en el conflicto, ellos subvencionaban con dinero y con tropas, pero ellos se mantenían en la retaguardia.
hasta que en 1635 ya no les queda más remedio que salir a la palestra y Francia declara la guerra a España. Fue un momento muy duro para España y bueno, pues este es el comienzo del final, porque Francia va a derrotar ampliamente a España en esta... Pero España, no lo olvidemos, mantenía dos frentes, mantenía la guerra de Flandes, la guerra de los 80 años o la rebelión de Flandes, como queramos llamarla, y además estaba en guerra con la guerra de los 30 años, participaba en esta guerra, que encima le está tocando muy directamente en este momento a partir de 1635. Bueno, no sé si he sabido explicar estas fases, porque esta va a ser ya determinante, esta última fase, la fase francesa, en la que la guerra se extiende por España, se extiende, el gran problema de España, además, que en ese momento, a partir de 1640, tiene la guerra dentro de casa, ese enfrentamiento con Portugal, bueno, y con Cataluña. 1640 fue un año desastroso para la monarquía española. Y no solamente la guerra externa de los 30 años, no solamente la guerra de Flandes, sino también la guerra en el interior peninsular va a ser catastrófico. Es imposible, había un desgaste ya inmenso para poder soportar las finanzas y la población y la sociedad, poder soportar todo vamos a decir, este escenario de guerra tan fuerte. Hmm. Eh, yo no sé qué pensarán nuestros oyentes, pero por lo menos a mí me está pareciendo hasta ahora un programa fantástico. Me alegro mucho. Y precisamente hemos hablado aquí de la internalización del conflicto. Hemos hablado de la participación de España, de Suecia, de Dinamarca, de todos estos países, pero no hemos aclarado a lo mejor los bandos. Entonces, podemos aclarar un poco más todos los países que participaron en la guerra de los 30 años y en qué bando participaron unos y otros. Porque, claro, lo que empezó como una guerra de carácter religioso, ¿no? Entre protestantes y católicos, al final pues fue una guerra también de carácter económico, político, etcétera. Sí, evidentemente, evidentemente. Empezó siendo, la religión alineó a todos estos estados que hemos nombrado, pero también Francia, cómo Francia podía intervenir en una contienda frente a los Habsburgos si ambos eran, vamos a decir, oficialmente católicos. La Francia de Richelieu es una época en la que ya no va, hay un cambio de mentalidad, ya no es tan importante la religiosidad, sino lo que va a ser importante realmente es la cuestión de Estado. O sea, Francia se presenta en la guerra como defensor de los pequeños estados, de los pequeños principados del Sacro Imperio Romano Germánico frente a el autoritarismo, la centralización de Fernando II de Habsburgo, del emperador, y también de España. Ese centralismo, hoy diríamos imperialismo, ¿no? Pero estas palabras tenemos que ser muy cautos a la hora de utilizar. Y bueno, se presenta de otra manera, no se presenta con táctica religiosa, sino se presenta con una táctica política. Él es el defensor, él es el que, bueno, pues va a procurar el bien para toda Europa. En definitiva, Francia busca, precisamente, busca lo que había tenido antes España, ese poderío, ¿no? Eh, bueno, pues va a conseguirlo a final de 1648, va a ser, y sobre todo en la segunda mitad del 17, va a conseguir precisamente este poderío, este momento álgido de una Francia que ha sufrido durante la segunda mitad del 16, ha sufrido muchísimo, ha sufrido unas guerras civiles, las guerras de religión, pero ahora en el 17 va a conseguir con Luis XIV ser el Estado emergente, aunque no olvidemos que es importante como en la paz de Westfalia lo que se procura es que no haya ningún Estado hegemónico. Lo que se va a procurar es firmar, es pactar la ausencia de hegemonía en Europa.
todo, que sea todo igualitario. Y eso no va a ser así. Francia va a emerger con una hegemonía impresionante en la segunda mitad del 17. Bueno, no sé si ha quedado claro ahora lo que estoy pensando. Los bandos, por un lado, ese bando católico Habsburgo que pretende mantener su hegemonía en Europa, y por otro lado, vamos a decir, el bando, los contendientes alrededor de esa, bueno, pues del protestantismo y además, pues apoyados por Francia, que tiene más bien lo que le pesa es esa mirada de Estado, esa cuestión de Estado, que luego se va a poner, va a ser el punto fundamental de la política europea. Y bueno, no sé usted, pero a mí cuando me dicen el Richelieu, enseguida se me viene a la cabeza los tres mosqueteros. Sí, Sí. realmente es interesante. Bueno, eso es una novela, ¿no? Una novela. Mm, eh, y bueno, pues nos marca muy bien, enmarca muy bien la época y sobre mm, todo pues la Francia, ¿no? De ese mm, momento. Como también estaba pensando en Cyrano de Bergerac y otras, bueno, pues otras novelas y eh, otros escritos que marcan muy bien esa mm. época, son muy aconsejables para eso. Y bueno, también hemos hablado un poco sobre las fases de la guerra, de cómo se desarrolló, incluso hemos avanzado un poco sobre la importancia que tuvo la paz de Westfalia, ¿no? Para Europa, pero pues, sobre todo para nuestros oyentes que siempre están queriendo saber del salseo, de las vísceras, de la violencia. ¿Cuáles Sí, fueron las batallas más famosas y cruentas que tuvieron lugar en estos 30 años de conflicto? bueno, vamos a hablar de la primera, ¿no? La primera fue la batalla de la Montaña Blanca en Bohemia. Bueno, una batalla realmente cruenta, pero no lo fue tanto porque terminó enseguida. Fue una batalla ganada, lo que decía antes, que empieza siendo una batalla, una guerra muy favorable a los Habsburgo. Un ejemplo es esta primera batalla de la Montaña Blanca. Bueno, en muy poco tiempo se determina a favor de. Pero es interesante porque además hubo una represión muy fuerte en Bohemia después de esa victoria Habsburgo, de los Habsburgo, y esa represión supuso ya una ruptura total. Las represiones, siempre hablo a mis alumnos cuando hablamos de la historia del siglo XVI, de Felipe II, que siempre, de Felipe III, de Felipe IV, siempre hay un error. Y aquí también hay errores humanos, errores, por ejemplo, el error de Fernando II también, el error de Felipe II también en la guerra de Flandes. ¿Dónde estuvo el error? Pues cuando han conseguido una victoria ya magnífica, pues pretenden continuar y además con más centralización, con más absolutismo, con más expansión y dominación. Ahí está muchas veces el error. Y la represión de esa montaña blanca, de esa batalla, pues evitó cerrar las heridas y proporcionaron la salida al escenario militar de los príncipes, de todos esos príncipes que hemos hablado, contrarios al enorme poder adquirido por los católicos Habsburgo. Siempre hay un error. Y, y hay batallas, por ejemplo, pues la que hablaba antes de Breitenfeld, donde murió. Está muy bien documentada esa batalla, es una batalla muy interesante, donde murió Gustavo Adolfo de Suecia, y es muy interesante porque allí hubo una gran niebla. El monarca sueco desapareció entre la niebla y es, eh, pues se encontró frente a frente con los Habsburgo, que inmediatamente pues acabaron con él. Eh, Hay muchas batallas, bueno, hay un número tremendo de batallas. Hemos hablado también de Nördlingen, hemos hablado también, muy interesante es la batalla de Rocroi, ¿no? Es más ya en la época con Francia y se dice, hay un mito sobre esa batalla, se ha escrito mucho sobre ella y también se está desmitificando que fuera una batalla en la que los ejércitos, los tercios españoles resultaran totalmente destruidos. Bueno, se explica perfectamente esa batalla, qué es lo que ocurrió, y se ha desmitificado precisamente por historiadores franceses.
Lo que pasa que en esta guerra, en la guerra de los 30 años, fue muy importante el aparato propagandístico y los españoles no supieron utilizar bien este aparato, intentaron, pero los franceses y los alemanes, y sobre todo los protestantes supieron entender muy bien y utilizar muy bien la maquinaria también propagandística. España no sabía, no la utilizó, pero no fue en Rocroi. Rocroi ha durado hasta nuestros días. Insisto que ahora mismo se está desmitificando esa derrota aplastante de los españoles, de los tercios españoles. Este es un tema también apasionante, el de la propaganda, porque es también un arma, el arma propagandística. No solamente las armas, pues eso, no solamente pues, las armas blancas o las armas de fuego, sino también el arma de la propaganda. Sí, y yo creo que, por ejemplo, hoy en día, pues ese arma de la propaganda es todavía más poderosa porque tienen el altavoz, por ejemplo, de las redes sociales o de Internet en Ah, general. es que hoy es Entonces, otra, pues, sí. es otra propaganda, es otro momento. Sobre todo, la propaganda tiene sus medios y los medios han cambiado completamente. Mm, Los medios que tenemos actualmente para la propaganda es que son infinitos y llegan hasta el último rincón del planeta. La propaganda de aquella época era sobre todo, eh, era por supuesto la literatura, era sobre la palabra impresa, pero mucho la visual, pinturas, grabados, especialmente los grabados. Y además también la incipiente prensa de la época, las primeras gacetas, donde aparecían además, y esto es obra de los protestantes, muy buena propaganda por parte de los protestantes, supieron entender lo que significaba pues, esas gacetas, coloreaban hasta esos grabados, ridiculizaban absolutamente a los Habsburgo, a la Iglesia, en fin, absolutamente todo, y llegaban muy lejos. Entonces, eso era una propaganda impresionante en esa época. Y bueno, cómo llegaban hasta todas esas gacetas y esos grabados, esas sátiras, cómo llegaban hasta el final de Europa, ¿no? hasta los confines de Europa, un tema apasionante de estudio, en cuánto tiempo tardaban, etcétera, etcétera. Como, ve, como ves, Oscar, bueno, pondría, esto se necesitaba mucho más investigación para conocer todas estas cosas, cómo llegan hasta esa propaganda, hasta el último rincón. mm. Sí, pues precisamente yo siempre he dicho en mi web que me gusta mucho el tema de todo esto, de la propaganda del poder y de cómo se ha utilizado, ¿no? Para fines políticos y demás, porque o sea, yo en mi web he publicado desde hace años más de 100 artículos, ¿no? Sobre la antigua Roma y precisamente, por ejemplo, cuando he hablado de las guerras civiles, pues ahí se ve mucho el tema de la propaganda, ¿no? Como, por ejemplo, cuando se enfrentaron, ¿no? Octaviano contra Marco Antonio, ahí la propaganda que se hicieron de desprestigio el uno contra el otro fue brutal. Fue una campaña gigantesca. Y creo que no se le ha dedicado el espacio, ¿no? Que debería, al menos a nivel divulgativo, porque yo creo que la historia de propaganda es increíblemente apasionante y sobre todo interesante y muy relevante para la época. Y bueno, precisamente hablando sobre este tema, o sea, lo conocemos tanto gracias, por ejemplo, al capítulo que le ha dedicado en su libro, porque más allá de la narración en sí, de todos los pormenores de la guerra, tanto los países implicados, las batallas, etcétera, 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 pues precisamente el primer capítulo del libro está dedicado pues a analizar cómo se vio la guerra por parte de sus contemporáneos, como decía, a partir de fuentes de distintas tipologías. Así que yo quería preguntarle brevemente cómo fue el proceso de investigación de este tema tan original. Bueno, la verdad es que hay muchos temas adyacentes a la guerra. Se pueden tratar, bueno, también depende mucho de la documentación y de las posibilidades que nos ofrece, claro,
pues lo que ha quedado, ¿no? La documentación de archivo y las cartas y eso te limita o te amplía, ¿no? Según esa documentación. Y la verdad es que resulta de enorme interés, por ejemplo, bueno, pues yo es que me interesa mucho, sobre todo, no sé si contesto bien a tus preguntas, pero bueno, yo me voy por donde me, más me interesa personalmente, ¿no? Pues, por ejemplo, yo he trabajado mucho sobre soldados y, y me gusta mucho ese tema porque no es la política solo desde las, vamos a decir, desde los gabinetes o desde las cortes o desde la monarquía, sino también la vida del soldado, mm, su reclutamiento, a qué obedece que los soldados de toda Europa se movilizaran para ir a... Bueno, está ocurriendo lo mismo. Ahora mismo se están movilizando soldados desde todas las partes del mundo para ir a luchar en un punto concreto, en un momento concreto. Pues esto ocurrió también en la Guerra de los 30 años. Mercenarios de toda Europa que se alistaban al mejor postor. ¿Quién me paga mejor? O sea, no existía todavía ese, ese sentimiento de patria o de lucha, sino dónde voy a estar mejor, en qué ejército voy a estar mejor. Hombres que no saben hacer otra cosa que luchar y que van de un ejército a otro, que se van cambiando de ejército y, bueno, y que van recorriendo, andando o a caballo toda Europa con estos ejércitos que están eso, paseando, vamos a decir paseando no, pero vamos, viviendo sobre el terreno, viviendo en esa Europa central sobre el terreno, y van y vienen. Bien, pues este es un tema apasionante, el tema de los soldados. Otro tema también muy impresionante, muy interesante de esta guerra es de los grandes generales también, de las mujeres en la guerra. ¿Qué hicieron esas mujeres? Tenemos datos de mujeres en la guerra de los 30 años, mujeres que acompañaron a sus maridos, que acompañaron, pues, por ejemplo, pues, uno de los generales suecos, su mujer, su esposa, llegó de Suecia con sus dos hijos, estuvo viviendo en el campamento, bueno, se contagió de la fiebre del campamento, la disentería, y murió con 22 años. Pues tenemos casos también de mujeres bueno, que van y vienen por Europa en esos convoyes que se dedican pues a dar de comer a los soldados, prostitutas, mujeres de todo tipo y condición. La obra de Bertolt, me parece es Bertolt Brecht, ¿no? Que habla de la madre Coraje, que va y viene también, su vida es increíble dentro de esta guerra de los 30 años. En fin, he encontrado también documentación de soldados huidos, muchos soldados que huyen de esta situación, muchos soldados que se refugian en monasterios, en conventos, en iglesias. Bueno, pues es un mundo interesantísimo, es un mundo social. La devastación fue enorme en el centro de Europa, eh, puesto que esta gente vivía del terreno que pisaba y devastaban todo, eran como langostas sobre Europa. Y una cosa muy interesante también que señalo en este libro es que a partir de esta guerra, después de 10 o 15 años después de la guerra, pues apareció ese concepto de sostenibilidad, ese concepto que hoy utilizamos tanto y que está tan actual, cómo mejorar y mantener pues, pues los bienes, sobre todo los bienes del campo, como eh, los, bueno, los árboles, en fin, todo este mundo ecológico que tenemos hoy amanece a finales de la Guerra de los 30 años. El concepto de ecología sale a la luz en ese momento después de 15 o 20 años de la devastación de la Guerra de los 30 años. En fin, muchas cosas muy interesantes que se van sucediendo a lo largo de esta guerra y que tienen también un futuro, que tienen quizá... o sea, lo que se ve al final es un deseo de paz enorme, un deseo de paz porque ha habido personas que han nacido al comienzo de la guerra y que a los 30 años no han visto más que guerra. Entonces, ciudades y sobre todo aldeas no han sabido vivir no han podido vivir en otro escenario que la guerra. Entonces, todo esto
pues son cuestiones muy complejas, muy interesantes, sociales y de todo tipo, que interesan un montón. Decía antes, tú párame, Óscar, cuando quieras alguna cosa distinta. Yo, como ves, voy recordando cosas y voy hablando, pero quizá te interesa otra cosa. Dime más, pregúntame más. No, yo estoy simplemente, como se diría, absorto, ¿no? Estás Escuchando. interesado. Sí, yo como calla y escucha. Bueno, un tema que no hemos nombrado, no hemos hablado del sistema, vamos a decir, fiscal, el sistema económico. Mm, Hemos hablado de sociedad, hemos hablado, bueno, ¿quiénes son los protagonistas, ¿no?, de esta guerra desde el punto de vista económico? Pues aparecen mucho lo que es esa figura del asentista, es el empresario asentista que busca dinero de aquí para allá para poder lograr crear cada vez mayores ejércitos. Es un momento en el que los ejércitos son enormes cada vez con respecto a los siglos anteriores, al siglo XVI. Ahora van siendo cada vez mayores, aunque hasta Luis XIV no alcanzarán unas cifras inconmensurables y posteriormente las mayores cifras de los ejércitos de esta época que vamos a llamar esta época antes del siglo XIX, esta época moderna, este antiguo régimen, pues fue con Napoleón. Napoleón consiguió los números más impresionantes puestos en orden de batalla. Bien, en esta época pues son cada vez mayores, pero ¿qué suministros, cómo se mantiene un ejército, cómo se recluta? Pues a través de estos asentistas. Y estaba recordando ahora uno de los grandes asentistas, que fue el general Wallenstein, que logró no solo acuñar moneda, poner en compra y venta, bueno, fue el gran factotum de los Habsburgo desde el punto de vista económico. Bien, pues como el mecanismo era adelantar los pagos para poder reclutar soldados, para poder alimentarlos, para poder vestirlos, él adelantaba todo lo que se necesitaba. Pero llegó un momento que Wallenstein va a estar bueno, va a estar desterrado, va a ser además asesinado por sus propios hombres. Y su asentista, su empresario asentista, va a suicidarse, va a tirarse es impresionante, va a tirarse por el pozo de su propia casa. Había acuñado muchísimo dinero y sin embargo se va a encontrar sin nada y solo vio como la única salida el suicidio. En fin, análisis macros y análisis micro. O sea, es muy importante también estas personas en esta contienda. bueno, yo creo que cualquier persona, pues, al escuchar este podcast, pues simplemente se quedará como yo, y se quedará un poco, como decimos en Canarias, aplatanado, de escuchando, absorto y simplemente aprendiendo estas historias. Yo la verdad es que no conocía muchas cosas, porque la edad moderna no es mi fuerte, pero, como decía, pues, tenemos que hacer, programas de todo tipo, pues, para conocer, todas las épocas y conocer todas las historias que hay detrás de la historia, pero es que, queda redundante. Pero Ujú, bueno, el caso. Como usted decía hace unos minutos, pues en toda Europa surgió un deseo de paz increíblemente intenso después de tanto sufrimiento, tantos años de guerra, tantos años de destrucción. Y eso se concretó con la llamada Paz de Westfalia en ujú, 1648. ujú, ¿Qué fue exactamente este reunión de tratados de paz? ¿Y qué tratados de paz contuvo? Porque creo que contuvo varios. ¿Y ujú. em, qué significó para España? Bueno, pues la paz de Westfalia se reunieron en la ciudad de Münster
y allí llegaron todos los grandes, vamos a decir, embajadores de todos los países contendientes. Allí se dieron cita, se conocieron, pues precisamente estos legados de la paz, que iban en busca de la paz, pero se negoció muchísimo, duró muchísimo, duró mucho en Münster se reunieron los países occidentales. eh, bueno, pues para España no salió bien parada, no salió bien parada de esta paz de Westfalia, más bien al contrario. De hecho, sus embajadores tuvieron que ceder prácticamente en todo. Y si tenemos en cuenta además que meses antes, a principios de 1648, España tuvo que firmar también en Münster, en la paz de Westfalia, pero separadamente de la guerra de los 30 años, tuvo que firmar también la paz con los Países Bajos, la paz con las llamadas Provincias Unidas, con Holanda. Y por lo tanto, pues España no salió bien parada. Quien ganó esa contienda diplomática fue sobre todo Francia. Francia consiguió esa hegemonía. Eh, Tampoco España perdió gran parte de su imperio en Europa, no perdió mucho, perdió algunos territorios al norte de los Pirineos, prácticamente estaban perdidos, mm, pero perdió el prestigio. España pierde su prestigio, pierde ese poderío que se notaba en las cortes europeas desde el siglo XVI. Ahora ya no es una potencia de primera línea, sino que ha pasado a ser una potencia secundaria, pero insisto, no ha perdido todavía sus territorios europeos como los Países Bajos, los perderá, perderá prácticamente en la Guerra de Sucesión Española. Al final de la Guerra de Sucesión Española, en el Tratado de Utrecht, perderá esos Países Bajos que le quedaban después de la pérdida, que ya estaba perdida de Holanda, de las Provincias Unidas, algo que ya estaba consumado, pero que España se resistía a firmar. Ahora, en 1648, tiene que firmar la pérdida del norte de los Países Bajos, es decir, de esas Provincias Unidas, tiene que firmar definitivamente y, bueno, pues algo que ya estaba perdido, insisto, y pierde sobre todo su hegemonía. Años más tarde, a principios del siglo XVIII, como decía antes, en 1714, 1715, pierde el resto de los Países Bajos que le quedan y pierde todos sus territorios en Italia, el milanesado, Nápoles y Sicilia. Es el fin de esa presencia española en Europa es a principios del XVIII. Pero está marcado, esta paz de Westfalia para España está marcada por ese desprestigio y pasar a un segundo plano. Hmm. Ya sabemos, bueno, normalmente tenemos que odiar a los ingleses, pero gracias a este programa también tenemos que odiar a los franceses. Así que está bien generarse nuevos enemigos. Bueno, Y, y más allá de España, más allá de la monarquía hispánica, ¿cuáles fueron en general las consecuencias humanas, demográficas, políticas, económicas, religiosas de la Guerra de los 30 años? sí. Pues como he dicho antes, ¿no? Primero marcó la preponderancia francesa muy claramente a nivel político. En segundo lugar, la devastación había sido tremendo, la demografía bajó. Hay muchos estudios demográficos sobre esto, siempre aproximados, porque no conocemos, tenemos que trabajar especular más que trabajar sobre. Es una época preestadística, no tenemos estadillos de población y por lo tanto, pero bueno, Alemania ha estudiado mucho a nivel local de sus ciudades y incluso de sus poblaciones más pequeñas, eh, pues ese vacío, esa demografía, esa caída demográfica. Algunos historiadores se han llevado las manos a la cabeza de cómo fue enorme, pero hoy también se tiende a consensuar un poquito más, que tampoco fue
eh, o sí que lo fue, pero tampoco para rasgarse las vestiduras. Bien, siempre el paso del tiempo, las investigaciones históricas van a esto, a matizar los números, a matizar eh, los dramas, los resultados, pero indudablemente, a pesar de ello, desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista de las ciudades, porque no olvidemos también, ahora me está viniendo a la cabeza, no olvidemos también que además de las batallas campales a campo abierto, un modo de lucha muy tremendo era los asaltos a las ciudades, los asedios, esos asedios y posteriores asaltos eran tremendos en las poblaciones. Tenemos algunos muy significativos y, y muy criticados en esa propaganda que contra, por ejemplo, algunos que fueron especialmente devastadores por parte de las tropas de Tilly, por parte de Wallenstein, y fueron bueno, muy criticados por las gacetas, estas, vamos a decir, religiosas, estas gacetas propagandísticas protestantes. Pero también hubo asaltos, asedios y asaltos igual de salvajes, igual por parte de los, vamos a ver, del bando religioso protestante contra los católicos, las ciudades católicas. En fin, pero no tenemos tanta propaganda sobre esto. Estoy acordando de Tirlemont, por ejemplo, que es una de las ciudades que fueron arrasadas por los ejércitos protestantes. Pues se ha oído menos que otros asedios, otros asaltos. En fin, la vida en esa época fue durísima. Se sabe que, según algunos testimonios, que también algunos están desmitificando, la gente comía pues ratas y comía pues todo lo que encontraba en fin, la vida no fue nada fácil, eso sí que lo podemos, la vida diaria de los soldados. Interesante en los ejércitos, por ejemplo, cómo se sostenían entre ellos. Había algo interesante que es la camaradería entre los soldados y que estaba contemplado en las ordenanzas, que tuvieran camaradas para apoyarse unos a otros en el momento de la batalla, para que buscara el compañero a su compañero caído, para que le llevara a la enfermería. En fin, esos valores, ¿no? que bueno, estaban incluso en las ordenanzas españolas. Bueno, pues podría seguir hablando de muchas cosas, Óscar. No sé si he completado un poquito lo que querías. Sí, pues por supuesto. Yo creo que por lo menos nos ha llegado la impresión de, por supuesto, todos los horrores que implica una guerra, ya Sí, eso sea sí, una guerra en 2022 o una guerra en 1618. exactamente. Yo, si me permites, siempre termino mis clases cuando hablo de la guerra de los 30 años o la guerra del Flandes, eh, pues haciendo un pequeño panegírico, no mucho, Mm, pero de la importancia de la mm. importancia de la paz por encima de todo. Pero no, que no voy a hacer aquí, ni ahora. Sí, desde luego, es que, no, pero al fin y al cabo, pues la guerra también interesa y ha interesado a muchísima gente porque la guerra al fin y al cabo es un negocio. Es Sí, un negocio y a muchas personas pues ganan muchísimo dinero con la guerra, así muchísimo que dinero. les interesa también hacerla. Sí, es un negocio, la guerra es un negocio, pero se cobran muchas vidas que, bueno, pues solamente con que se pierda una ya es suficiente. O sea Mm, que para que la guerra eh, no sea una opción, para eso está dentro de la diplomacia, que ya, bueno, pues, ¿qué hablaremos de esto? ¿Qué podemos decir? Pues lo que estamos viviendo estos días, ¿no? mm. Sí. Y bueno, para terminar con una nota más amable, con una nota más agradable, quería preguntarle si conoce usted alguna serie o película que pueda recomendar para adentrarnos en este mundo de la guerra de los 30 años. No sé si alguna clásica o más moderna que se haya hecho sobre la guerra de los 30 años. No, Yo no creo tiene que por qué ser de Hollywood.
No la más clásica, la que yo conozco, o sea, puede haber muchas más que yo no conozca, es El último valle, me parece que es la por antonomasia y tuvo muy buena acogida, muy buena aceptación. Yo creo que sí que es conocida, ¿no? El último valle. eh, es la que yo puedo aconsejar y la que me parece más interesante. ¿Eh? Mm. Sí, de los años 70 creo que es. Sí, me parece que es del 75 una cosa así. Mm. Sí, estoy ahora mirándolo precisamente en IMDb. Sí, Y es de Michael Caine y Omar exacto, Sharif. sí. Tiene Mm, unos diálogos muy interesantes, sobre seguramente la ha visto la mayor parte de los oyentes, seguramente, pero bueno, pues si hay alguno que no, es la historia de un pueblecito donde no ha llegado la guerra. Y donde yo creo que de los más interesantes son las conversaciones, cómo ven la guerra. Entonces, claro, es muy interesante, realmente es muy interesante. Con mm, un poquito de conocimiento sobre esta contienda, la, eh, la, la película resulta apasionante. mm. Y tiene Pues buena crítica, además. sí, por lo menos en IMDb tiene un Sí, 7,1, así que sí. eso es bastante. Luego también sobre la época también pues se puede ver la película de la reina Cristina, la reina hija de Gustavo Adolfo de Suecia. Es interesante también, es muy interesante esta mujer, la reina Cristina de Suecia, que precisamente bueno, pues se convierte al catolicismo y deja la corona sueca para irse a vivir a Roma. Interesante su vida, muy interesante. Bueno, pues una época concreta. Esta también puede interesar en esta línea. Mm. Sí. Pues nada, con eso nos quedamos, con esas recomendaciones seriéficas. Ahora que cada uno vaya a buscarlas donde quiera. No sé si estarán en alguna plataforma de streaming, pero bueno, el caso es que con estas recomendaciones nos quedamos y tengo que decir, desgraciadamente, pues que hemos terminado este programa. Y nada, pues llegados a este punto, yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Cristina, el que hayas venido aquí a hablarnos un poquito más y a darnos a conocer la Guerra de los 30 años, porque, como decía al principio, pues demuestra que no hace falta que estemos en el siglo XX o en el siglo XXI para hacer una guerra de dimensiones internacionales y hasta incluso mundiales, si nos ponemos. Así que nada, muchísimas gracias. Sí. Bueno, si alguien quiere pues alguna cuestión, pues mi email está en internet, o sea que no estaría encantada pues del feedback, o sea que muy bien. Y para finalizar, lo único que voy a decir es que recomiendo a todo el mundo nuevamente que vaya a su librería más cercana para comprarse La Guerra de los 30 años, 1618-1648, Europa ante el abismo, publicado con la editorial La Esfera de los Libros. Muy bien, Oscar, muchísimas gracias. Ahora sí, ha llegado el final del programa 28 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, o hacerle alguna pregunta directa a Cristina, o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle a me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!